Hola, le habla a su amigo Slenderman X999 y les traigo el capítulo 1 de esta linda historia de El Todo Señor Rockmixlisama. Ya dicho esto, empecemos. Capítulo 1. El inicio del héroe número 1. El día sería tranquilo, para un joven padre de pelo verde. El joven Peliverde había entrado a su trabajo, que no era nada menos que en la prestigiosa Academia de Héroes, más bien conocida como la IUNEI, pero el joven padre no había previsto que la persona que le cuida a sus hijos faltase este día, así que sin permiso de nadie o de sus superiores, se trajo a sus hijos a su trabajo, que era de limpiar las instalaciones de dicha escuela, pero hoy le tocaría un trabajo un poco más interesante. Le tocaría limpiar el centro de entrenamiento contra desastres naturales de la academia. Al principio el el ojiverde deseaba entrar a la IUNEI, pero quería estudiar ahí, no trabajar, pero como padre que era ahora, tenía una responsabilidad mayor con sus hijos. Pero él no se sentía triste, para nada. Él se sentía más que alegre, al cumplir uno de sus sueños, tal vez no de la manera que quisiese, pero lo estaba haciendo, y más aún, si eso le daba comida a sus hijos. Pero la pregunta real, que ustedes quieren saber, es cómo es que el joven Peliverde llegó a este momento. Bueno, esa será una historia para otro día. Solo lo que puedo decir es que el joven Peliverde había estado en trabajo durante los últimos 7 años. Sí, exacto, aquí en Izuku tendrá 17 años, y sus hijos tendrán 7 años. En esos 7 años que el joven estuvo vagando por las calles, pero él no estuvo perdiendo el tiempo, para nada. Poco tiempo después, descubrió que su particularidad era única, tan única que no tenía un nombre, pero le dio un nombre. Tiempo después, cuando oyó de una historia de cierta mitología nórdica, el nombre que le dio a su particularidad fue la siguiente: hijo de Tyr, dios de la guerra nórdico. Su poder variaba, por decirlo de una manera, era una acumulación de habilidades que lo hacían ser superior a cualquier otra particularidad. Con la edad, sus poderes aumentaron de poder y número. Algunas menciones son: invulnerabilidad, regeneración rápida, poder acumular energía en sus manos, al igual, y una extraña transformación que tenía en su cuerpo. Una mejor referencia, como la pelea contra Madara y Naruto, la transformación de Naruto, solo que en color verde metálico. Todo eso era su poder, el poder que hubiera compartido con sus padres, si tan solo de ellos hubieran tenido un poco de paciencia. Pero eso ya no importaba. El joven Peliverde ya era padre de 2 niños que él amaba con todo su corazón, unos niños que eran especiales, no importa cómo lo veía, ya que por alguna extraña razón ellos parecían poseer su misma particularidad, solo que con colores diferentes. Su hija llamada tenía una personalidad muy tranquila, era muy obediente a todo lo que su padre decía, pero a la vez tenía ciertos arranques de curiosidad. El único defecto que tenía esta niña es que decía todo lo que pensaba en voz alta y casi siempre metía a su padre en problemas. De cambio, el hijo varón del joven Peliverde se llamaba, pero la duda que tienen es porque ese nombre es muy simple. Él era todo lo opuesto a su hermana, es muy imperativo al punto de casi romper toda su casa, y también dice todo lo que piensa cuando lo quiere, causando problemas a su padre. Pero por muy diferente que sean ellos, comparten un único sueño a la vez. El sueño de los 2 niños era tener una madre, pero no lo malinterprete, amaban a su padre, pero también deseaban una madre que les canta por las noches, y era por ese sueño que meten a su padre en problemas con varias mujeres, pidiéndoles que fueran sus madres y esposas de su padre. Aunque la verdad sea dicha, ninguna de las mujeres se quejó por tal proposición, ya que al ver al joven Peliverde, miraban a un hombre responsable y más de una, atractivo, con un buen físico, pero claramente, el joven Peliverde no permitió dicha propuesta a sus hijos, argumentando esa no era la manera de proponerlo, y también que no lo metan, pero andar pidiendo que fueran su esposa o su madre a cualquier desconocido en la calle, no son hobbies muy saludable que digamos. Pero los niños, con su ya característica ternura, casi siempre se salían con la suya. Sus rasgos que los diferenciaban uno del otro, aparte del pelo plateado que tenía la niña y el pelo casi carmesí que tenía el niño, la niña tenía 2 cuernos que le salían por la cabeza, al igual de color grisáceo. De cambio, el pelirrojo compartían rasgos característicos a una antigua criatura mitológica. Las características del niño varían en algunas partes, por ejemplo en la comisura de los ojos abajo, pareciera tener la pupila rasgada, también pareciese tener un juego
fuego de escamas, al igual que incisivos afilados, pero estas características en vez de quitarle cariño a los niños o hacerlos sentir raros, estos les sentaban muy bien, ya que la niña parece un pequeño ser indefenso o en algunos casos, como los pedófilos, una pequeña súcubo indefensa, en el caso del niño, pero a la vez, le daba un cierto apariencia dominante. En eso se basaba su vida hoy en día, pero ese día en particular, el joven padre tenía un presentimiento, no era ni malo, ni bueno, un presentimiento de que algo iba a pasar, algo que les cambia la vida, a él y a sus hijos y a las personas en general, pero el joven Peliberte tenía el tiempo contado, así que se puso su uniforme de conserje, y pasó a revisar las celdas de energía, que se encontraban abajo. Él no se preocupase de que sus hijos estuvieran en peligro, ya que en teoría el centro de entrenamiento debería estar apagado, y nadie debería estar aquí. Lastimosamente él no llegó al cambio de turno, que le informaba que estaría ocupado por los estudiantes de primer año. En eso, mientras el joven Peliverde trabajaba en su trabajo, los niños andaban explorando el lugar, sorprendiéndose de los inmensos escenarios que ahí se encontraba, pero en otra parte no tan alejado de los niños, se ve a una pelea titánica, al punto de casi mover los cimientos. Claramente los niños no se daban cuenta de ello. En el lugar antes mencionado, se encontraba un hombre, adulto, pelo rubio, una musculatura enorme, peleando contra un ser de piel azulada, con cicatrices rojas, y lo que pareciese llevar, solo pantalones y protectores, para las rodillas, mientras atrás de él se encontraban un grupo de jóvenes, con unos atuendos, claramente identificando que eran futuros héroes. El grupo de jóvenes, estaba impresionado por la demostración de poder, que el héroe número 1 estaba demostrando, pero como fascinante era la pelea, tan perturbadora, fue el cambio de escenario, el por qué se preguntarán, porque aparte del ser con piel morada, había un joven con pelo gris azulado y una mano le cubría la cara, también a su lado, una pantalla de humo color morado, que parece a tener vida, y de la misma mancha morada salió otro ser, al igual que el anterior mencionado, solo que este llevaba un simple pantalón y nada más, y lo que pareciera no tener boca. Los jóvenes viendo, con horror, como el héroe más grande, eres reducido a casi nada en cuestión de minutos, ya que aunque era el héroe más grande, él no podía luchar con dos seres a la vez, que pareciesen superarlo en poder y en fuerza. Los jóvenes no pudieron evitar pegar un grito, por el miedo y la desesperación, que sentía al ver que su más grande héroe había caído. En cambio en otro lugar, los niños estaban jugando a que uno era el héroe, y otro villano, hasta que escucharon los gritos casi suplicantes de los jóvenes. En ese momento, la niña hizo una pregunta a su hermano. Shizuka. Oye Oni-san, ¿oíste eso? Parecen gritos de auxilio, exclamó la niña. En ese momento el joven que estaba corriendo se detiene y le responde. Kiba. Ah, tienes razón, ¿quieres ir a ver qué pasa? Exclamó el niño con una sonrisa traviesa, pero su hermana rápidamente le responde con preocupación. Shizuka. Oni-san, sabes muy bien que nos hará nuestro padre, si lo metemos en problemas, lo dice con un semblante aburrido. En ese momento, el joven hace una mueca de desagrado, sabía que el castigo, para ellos sería tortuoso e innecesario, pero con una sonrisa, pelado, él ya estaba listo para dar su última carta, y convencer a su hermana de ir a ver a los héroes que para él se verían increíbles. Kiba. Oh, creo que tienes razón, vayámonos, a aburrir a un lugar sin hacer nada, mientras que los héroes, hacen sus cosas, mientras hacen su impresionante uso de sus poderes, para salvar a gente y hacen peleas, impresionantes, que nuestro padre podría imitar, lo dice con una sonrisa maliciosa, ya que sabía muy bien que, ella al igual que toda su familia eran fan de los héroes. Cuando el niño terminó de decir esas ingeniosas palabras, la niña con cara de incertidumbre, estaba pensando en ir a verlos o no, y con una cara derrotada, le dice su hermano las siguientes palabras. Shizuka. Está bien tú ganas, pero a la primera aparición de peligro nos vamos con papá. Sí. El niño feliz, por haber triunfado sobre su hermana, que claramente era más inteligente que él, pero él había ganado, así que extendiendo su mano para cerrar el trato. En eso los niños, emprendieron la carrera para llegar antes y ver a los héroes, con sus movimientos impresionantes, pero con los héroes, pasaba algo que no se llamaría totalmente heroico, ya que su héroe más grande, estaba en el suelo y los dos seres de apariencia extraña, estaban encima de él, demostrando su poder. En eso Peligris empieza a hablar, dando su monólogo de supervillano cliché. En ese momento los niños, habían llegado. Cuando el Peligris estaba hablando, entonces el niño empezó a decir con preocupación. Kiba.
Jejeje, bueno, no es lo que esperaba ver, lo dice con un poco de duda. Shizuka. Entonces, ¿qué esperabas ver? Lo dice con una expresión en blanco. Kiba. Ah, no sé, algún persona que utilice mallitas ajustadas, utilizando sus habilidades de forma que me explotara la cabeza de la emoción, no ver a un anémico, hablando de algo irónicamente cierto, pero a la vez muy triste. Esto no es un reality show, lo dice con una decepción en la voz. Shizuka. Bueno, creo que es un buen punto, entonces ¿qué querés hacer? Dice con un semblante neutro. Kiba. No sé, déjame pensar, por un buen tiempo, lo dice con un semblante pensante como cuando estás en un examen y no tienes ni un carajo de qué poner. En ese momento, el niño empezó a pensar qué podrían hacer en ese momento, pero en el tiempo que transcurre, a su hermana se aburría de solo estar parada y viendo a las personas hablar y algunas que otras moverse o llorar de tristeza. En ese momento, la niña fue a preguntarle al hombre lo que realmente estaba pasando, ya que si eras sincera, ella no entendía mucho porque el hombre rubio estaba en el suelo con algo que le salía entre su cuerpo, de un color carmesí idéntico al pelo de su hermano, así que como le enseñó su padre, fui a preguntarle al hombre de pelo grisáceo, por qué estaba haciendo todo esto. Claramente hizo todo esto sin que su hermano se diera cuenta. Cuando la niña se estaba acercando al hombre de pelo plateado, su hermano de repente reaccionó diciendo, Kiba. Ya sé, porque no vayamos a distraer a los hombres que tienen aprisionado al hombre rubio, y lo sacamos de ahí. No puedo terminar su oración, ya que se dio cuenta de que su hermana ya no estaba a la par suya, de cambio la vio que se acercaba al hombre y como hermano mayor, tuvo un instinto de ir a protegerla, así que corrió con todas las fuerzas que le daban las piernas, a socorrer a su hermana. Con la pequeña, ella estaba tirando del pantalón del hombre, que tenía el piel color morado azulada y cicatrices color roja, entonces ella le preguntó, Shizuka. Disculpe señor, ¿por qué hace todo esto? Y otra cosa más importante, ¿por qué su cara parece la de un ave? La niña lo dice con una inocencia en la voz. En ese momento, el ser enorme de piel azulada, solo gruñía con la pregunta que hizo la pequeña, pero los demás estaban horrorizados, porque había una niña en un lugar tan peligroso y aparte estaba tan cerca del ser que literalmente les mostró que el mundo es muy peligroso. Entonces el joven adulto de pelo gris, lanza de la pregunta al aire. Shigaraki. ¿Pero qué mierda? ¿Qué hace una mucosa en un lugar como este? Dice con incertidumbre. En ese momento la niña, con un puchero que al hace ver muy adorable, exclama diciendo, Shizuka, yo no soy ninguna mocosa anímico tonto. Lo dice con enojo. Después de ese arranque, muy adorable de ir, a muchos de los presentes no pudieron evitar carcajear un poco, por la manera tan adorable, de llamar al hombre que le demostró un terrible apodo. Pero lo que era realmente divertido, era ver la expresión avergonzada y enojada, que tenía el pobre peli plateado a su lado, al ser descubierto, al ser catalogado, como lo habían nombrado. En ese momento el plateado le ordena, a su compañero de piel azulada que ataque a la niña. Shigaraki. Maldita mocosa. Nomu, mata a la mocosa. En ese momento los presentes, les agarró un frío escalofriante en la espalda, por saber que los hombres que estaban ahí, estaban dispuestos a matar a alguien tan joven, como era una niña, pero la preocupación que más se podía notar, era la del símbolo de la paz, que él siendo el héroe más grande del mundo, no podía zafarse y salvar a la niña, que por azares del destino se había metido en un problema mucho mayor, pero otra vez los presentes se impresionaron, cuando vieron a un niño pelirrojo, saltando de una manera que, sacó a la niña de la aprieto que se hubiera puesto. Todos suspiraron de tranquilidad, pero la tranquilidad no duró mucho ya que la misma duda, y la misma preocupación estaba, como rayos un par de niños se habían metido, en un lugar así, y lo más preocupante que pensaron es, como rayos iban a salvar a esos niños. El símbolo de la paz, miraba con mucho asombro como un niño, con un inmenso valor había salvado a esa niña, pero el asombro no duró muy poco, ya que fue reemplazada por el horror, como el otro gnomo sujetaba a los dos niños, en sus manos, casi al punto de tan solo con un movimiento los haría explotar. En ese momento los niños, tenían mucho miedo, tanto que lo único que pudieron decir, era la súplica de que alguien viniera a rescatarles, pero la súplica solo hacía mención a una sola persona, que hizo que los presentes, sintieron una terrible tristeza e impotencia, hacia ellos mismos, niños.
Papi, ayúdanos, lo decían con lágrimas en los ojos. En ese momento todos los presentes cerraron los ojos para no ver la horrible escena, pero de repente un destello verde metálico apareció sin más y después podemos ver que el ser viviente que tenía aprisionado a los niños, el monstruo ya no tenía dos brazos, y al otro que tenía aprisionado al hombre de pelo rubio, también le faltaba una parte de su pierna. Todos se preguntaban qué había pasado, pero el que no tenía miedo de decirlo era el pelo plateado a su lado, que con un grito dice: Shigaraki. ¿Pero qué mierda está pasando aquí? Pero todos cayeron al ver que el destello verde metálico había parado y ahí estaba el héroe más grande del mundo, estaba siendo cargado por un peli verde, que en cada mano tenía a los dos niños, que antes estaban atrapados. Entonces el primero baja al rubio, cuidadosamente para que no reciba más daño, entonces se acerca a los jóvenes estudiantes o aspirantes de héroe, más específico, se acerca a una chica que tenía el cabello partido en dos colores. Entonces el peli verde se acerca a la joven, le entrega a los dos niños, que estaban inconscientes y luego le dice: Izuku, por favor señorita, ¿me puede cuidar a mis hijos por un momento? En ese momento la joven bicolor se quedó hipnotizada por los ojos muy profundos, pero a la vez cálidos del joven peli verde, pero como llegó el asombro también se fue, la joven asintió y agarró a los dos niños en sus brazos de una forma maternal. Entonces el joven peli verde voltea a ver al hombre peli plata y con ojos llenos de ira lo mira, pero antes de que poder hacer una palabra el peli plata se adelanta, pero lo que dice solo enfurecer más al peli verde: Shigaraki, jajajaja, otro maldito inútil que se quiere hacer el héroe, lo dice mirando al cielo, pero de repente baja la cabeza y dice: aparentemente esos niños te importan, tranquilo hombre, serán los primeros en morir, y tú verás sus cadáveres cuando. No logró terminar ya que el pelo verde hizo un grito que hizo estremecer al peli gris, y lo que dijo el peli verde lo hizo estremecer aún más. Izuku, cállate de una maldita vez. Y ahora escúchame y escúchame bien, malnacido, si te atreves a tocar solo uno de los cabellos de mis hijos, te juro que te haré sentir el verdadero infierno, y eso te lo prometo, lo dice con fuego en los ojos. Después de eso el peli plateado agita su cabeza y después le ordena a su compañero que ataque. Shigaraki, Nomu mata al idiota, y luego matarlos a todos. El ya antes mencionado yo y de un increíble salto, estaba dispuesto a proporcionarle un tremendo puñetazo a la cara del peli verde y este ni se inmutó, es más ni siquiera logró mover ni una sola parte de su cuerpo, impresionando a todos. Después de solo unos momentos, el cuerpo del peli verde empezó a adquirir una forma verde metálica, con unos tatuajes negros totalmente, que empezaban a aparecer en todo su cuerpo, una referencia más exacta a la forma Kurama de Naruto. En ese momento el oji verde lanzó un solo puñetazo que le abre un agujero enorme al sujeto que intentó golpearlo, pero el peli plateado empezó a reír descontroladamente y luego comenzó a decirle al peli verde de lo siguiente: Shigaraki, jajajajaja, no puedes matar a Nomu, él se puede regenerar tan rápido como lo pueden despedazar. Fue diseñado para matar al símbolo de la paz, que podría ser un simple inútil como tú. Todos los presentes se horrorizaron a la luz de esta información, esperando que el ser denominado Nomu se levantase y matase a todos, pero pasado unos minutos, nada ocurría. El Nomu seguía tirado en el suelo, con ese agujero aún en su pecho. En ese momento la mancha púrpura que se había mantenido al margen de todo esto vio con horror a su compañero, ya que él sabía lo que había pasado. Entonces con voz temblorosa, le dice al pelo plateado lo siguiente: Kurogiri, Shigaraki, esto no es posible, Nomu no se puede regenerar, lo dice con un sudor frío en todo el cuerpo. El anémico responde con duda y enojo: Shigaraki, ¿pero de qué mierda estás hablando, Kurogiri? Kurogiri, es que Nomu no se puede regenerar, ya que recibió un increíble daño, tanto externo como interno, dañando así su cuerpo de una forma tan severa que un solo golpe lo mató. Shigaraki, ¿pero cómo es posible eso? Nuestro contacto solo dijo que All Might era el único que poseía una inmensa fuerza, no nos advirtió que había otro que tenía aún más poder que el símbolo de la paz. Terminó de explicar el peli plateado con asombro a su compañero. Él también respondió con asombro y duda la pregunta que su compañero le dio. Kurogiri, no sé Shigaraki, pero esto es un descubrimiento raro, pero a la vez peligroso. Debemos reportar esta misión como fallida, y informemos al jefe, lo dice con seriedad, pero con miedo de enfrentar a su jefe. Shigaraki,
Tienes razón Kurogiri, ahora vayámonos, informemos al jefe, pero fueron interrumpidos por el peli verde y con un grito diciendo, Izuku, no irán a ninguna parte. Pero cuando el peli verde estaba a punto de alcanzar al peli plata, el otro monstruo que acompañaba al par de villanos, lo interceptó dándole un tremendo puñetazo, que el peli verde se lo devolvió con más fuerza, así haciéndolo volar por los aires rompiendo el techo de cristal. Pero cuando se volteó la mancha de humo color púrpura, había desaparecido dando como conclusión que el par de villanos logró escapar, pero el peli verde no lo tomó mayor importancia, ya que lo que más le importaba era cómo estaban sus hijos. Entonces fue corriendo, a donde estaba la joven de pelo bicolor, viendo que estaba sentada y en su regazo estaban sus hijos, durmiendo plácidamente, entonces el joven padre carga a sus brazos, y con un susurro paternal les dice, Izuku, papá ya está aquí, puede estar tranquilos, yo los protege de todo. Esto hizo que todas las mujeres del grupo sintieran una calidez en su pecho con tal escena. Entonces las mujeres vieron que el joven padre era alguien grande en estatura, muy bien fornido y para opinión de muchas si no es que todas eran muy atractivo. Entonces en esos momentos, el grito de un joven de cabello azul, con lentes, sacó a todos de su ensañamiento diciendo, Lidan, ya llegó la caballería. Mostrando así a todo el grupo de profesores que se contaba, pero todos los que estaban aquí se quedaron con una gota en la cabeza, estilo anime, al ver que la situación ya estaba controlada, pero les sorprendió más ver que la zona, literalmente parecía un cráter. Entonces aparece un roedor, súper desarrollado, con una cicatriz en el ojo, vistiendo un traje elegante diciendo, Nezu. Bueno, ¿alguien me puede explicar qué pasó aquí? En ese momento, el símbolo de la paz se levanta, después lo que dice impacto a los ya presentes. Olvidos. Lo que sucede querido director, es que este joven nos acaba de salvar a todos, de una muerte inminente. Entonces todos los presentes pasaron a ver al joven padre, que tenía cargado a sus hijos paternalmente, pero ya sentir las miradas en su ser, y lentamente levanta la mirada, y los mira y les pregunta, Izuku, ¿qué pasa porque todos me miran de esa manera? En ese momento, todos hacen la misma pregunta, pero nadie se atreve a decirla. Entonces en ese momento una chica, cabello verde oscuro, con una expresión indescifrable dice, Asuyu. Disculpa, ¿cómo te llamas? Izuku. Yo soy Izuku Midoriya, padre de estos niños, mucho gusto, y también soy trabajador de mantenimiento de estas instalaciones, y recién contratado por cierto. Todos al oír esto se sorprendieron, como alguien de inmenso poder trabaja como conserje en un lugar así, pero lo que los impactó más fue la siguiente pregunta que la joven chica le hizo al peli verde. Asuyu. Perdona por pregunte esto, pero ¿cuántos años tienes? La pregunta descolocó un poco al peli verde, pero rápidamente compuso su expresión, y respondió tan naturalmente, como era posible, y lo que respondió, impactó a todo el mundo. Izuku. Bueno, acabo de cumplir 17 años de edad. Al oír esta respuesta, todos sin excepción se quedaron impresionados al oír la edad que tenía el joven, ya que muchos calculaban que ella era un joven adulto, responsable, y aparentemente apenas ni tenía la mayoría de edad, pero en esos momentos los niños que tenía en sus brazos empezaron a mostrar signos de que estaba despertando. Entonces tanto como su padre como la joven rana, que ahí se encontraba, se acercaron a los niños. La niña al despertar, lo primero que vieron fue a su padre preocupado y después, vieron a la joven chica, que estaba a la par de su padre. Entonces con dificultad se levantó, y se pusieron enfrente de la chica de pelo verde, y lo que dijo descolocó tanto a Izuku como a todo el mundo. Shizuka. Hola señorita, quisiera ser la esposa de mi padre y nuestra madre. Fin capítulo 1. Suspiro, espero que le guste el capítulo, ya nada más que decir adiós.